Preparad Biblia y notas porque voy a intentar ir rápido, porque tengo muchas cosas que decir. La semana pasada estuvimos compartiendo, ¿quién se acuerda del mensaje? Era, en el reino de Dios no hay tormentas. Y yo quiero rescatar una de las frases que creo que nos ha hecho meditar esta semana. Y es que el momento en el que Jesús habla a sus discípulos y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, ellos respondieron pensando literalmente en que se habían olvidado el pan. Y Jesús les confrontó diciendo, no os estoy hablando de esto, os estoy hablando de que no obréis desde el mismo corazón que los fariseos, que conocen las leyes, que conocen las normas, que conocen mis mandamientos, pero no los ponen en práctica, en amor. Y los discípulos que estaban caminando junto con Jesús, les había pasado por alto este detalle. Y había una frase que Ítalo compartió, que a mí me tocó el corazón, que es que ellos obraron desde la falta, obraron desde lo que les faltaba. Su enfoque fue pensar en que les faltaba pan. Y cuando tú y yo vivimos nuestras vidas desde el lugar en el que me falta, desde el lugar de mi herida, empieza a ser lo que determina cómo yo reacciono con las cosas. Cuando yo obro y actúo y vivo dejando que mi herida, cosas que me pueden haber dañado, incluso en el pasado, sean el motor desde el que yo filtro el mundo. ¿Quién sabe que quien lleve gafas sabrá, pero los cristales modifican la forma en la que vemos el mundo? Yo la semana pasada estábamos haciendo unas fotos en una empresa y me decían, es que queremos como que las imágenes se vean como más cálidas. Digo, ya amigo, pero es que es un interior de un edificio acristalado, o sea, tiende a ser más azul porque los cristales distorsionan la luz del exterior. Ya, pero es que me gustaría que fuera luz. Digo, no, yo te pongo lo que quieras, lo que parece que vas a parecer que estás en Marte. Los cristales distorsionan la forma en la que vemos. ¿Quién se ha fijado alguna vez en el mar? Cuando estás a lo mejor nadando, espero que no fuera con un tiburón, pero que tú vas nadando y miras hacia abajo y te parece un pez así de grande, como si fuera enorme, y luego metes la cabeza bajo el agua y era como, bueno, era así de pequeño, ¿no? El medio por el cual nosotros observamos el mundo puede distorsionar el mundo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esta semana meditaba en la frase, muchas veces obramos desde lo que nos falta. Y el cristal, el espejo con el cual nosotros vemos el mundo, es un cristal de falta. Y solo identifico las cosas que me fallan, las cosas que los hermanos, los amigos, los demás fallan, y es lo único que veo. Es como, no me quiero enrollar, pero es que, ¿quién ha visto una película en 3D en el cine? Vale, no cuál, sino quién lo ha visto, ¿no? Pero ahora son muy chulas las gafas, pero ¿quién se acuerda de unos años atrás que era una gafa roja y una gafa azul? ¿Verdad? Y en realidad tú si te quitabas las gafas veías, no sé, una imagen medio rara, roja así, medio cruzada con una imagen azul. Pero cuando tú mirabas con las gafas que una veía rojo y una veía azul, tú veías toda la profundidad. Pero hay veces que tú y yo vivimos solo mirando uno de los lados y eso es nuestra falta, porque en el mundo hay fallos. Pero si yo miro el mundo desde mi espejo en el que solo miro el lado rojo, que es el de los fallos, el mundo es un lugar muy triste, familia, porque solo estoy viendo los fallos en los demás. Pero eso la realidad es que surge desde mi falta. Estoy midiendo el mundo desde lo que me falta. A la vez estoy pidiendo, Señor, lléname, dame, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no hay? Y yo me imagino al Señor diciendo, me encantaría que cerraras tu ojo izquierdo con el que solo ves rojo y abrieras tu ojo azul, en el que desde las bendiciones que yo ya he hecho en tu vida, tú puedas ver las bendiciones que hay hoy en tu día a día. Y yo creo que si nosotros fuéramos capaces de hacer esto, primero de todo veríamos el mundo mucho más bonito. Segundo, seríamos capaces de amar de la forma que Jesús nos pide que amemos. Porque me encantaba el versículo que hablaba José. Si Juan 3,16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros por amor, primera de Juan 3,16 dice que si nosotros amamos a Cristo debemos amar a los hermanos siendo capaces de morir por ellos.
Y yo lo siento, si tu vida se basa desde el espejo del rojo, será muy difícil que tú ames a un hermano dispuesto a morir, porque solo vas a ver los fallos, no vas a ver las cosas buenas, no vas a ver las verdades con las que Dios ha hablado a sus corazones. Bueno, esto es la forma de repescar el mensaje de la semana pasada, pero tiene sentido con lo que vamos a hablar esta semana. Me gustaría si me acompañáis a Hechos 2, porque el mensaje de esta semana se llama El aposento del fuego. ¿Y a quién le trae a la mente algo? La palabra aposento. ¿A alguien? ¿Aposento alto? ¿A alguien? ¿Más? ¿Algún sitio más? ¿Hay más aposentos en la Biblia? Bueno, hoy lo descubriremos. Hay un silencio, hay como miedo. Yo no hago preguntas, bueno, a veces hago una pregunta trampa, pero os aviso. Hay el miedo de, a ver qué contesto, y me dice, no, ese no. Hechos 2. Y vamos a leerlo juntos, si queréis. Hechos 2, del 1 al 6. Voy a hacerlo por algunos bloques para que tengamos todos el mismo punto de partida y voy a tratar de ser ágil, ¿vale? Hechos 2, del 1 al 6, dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a decir todos. Todos unánimes juntos. Repetimos. Todos unánimes juntos. Y de repente, esta también es buena, de repente, o sea, nadie lo esperaba, de repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vamos a repetirlo juntos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron entonces a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, di conmigo, varones piadosos, que ejercían la piedad, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Es decir, estaban estos en el aposento, vino el Espíritu Santo, se derramó sobre ellos y hubo como un estruendo. Y cuando hubo este estruendo, como un terremoto, como ¡buah! Estos judíos que estaban en Jerusalén, de todos los rincones de la tierra, fueron a ver qué pasaba. Dice, hecho este estruendo, versículo 6, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Repito, eran judíos de diferentes partes del mundo. Seguramente, pues, hablaban hebreo para escuchar, leer la palabra, pero ellos venían de otros lugares, como aquí ahora. Imagínate que tuviéramos, aparte de lengua en común, a lo mejor el castellano, tuviéramos diferentes lenguas más locales de nuestras regiones, y de repente tú has venido aquí pensando que solo el español es la lengua con la que vas a escuchar, y de repente oyes gente hablar y dices, este está hablando en catalán, este está hablando en portugués, este está hablando en quichua. Falando ya, bueno, yo hasta ahí, pongo el acento, pero las palabras más o menos. Y tú de repente dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Quién le ha pasado que ha visitado algún país en el que no habla el idioma? O sea, que no habla el idioma principal. Por ejemplo, yo estuve en Estados Unidos y no hablaba español. No hablaba inglés demasiado, lo entendía lo suficiente. Y cuando llevas varias semanas solo escuchando inglés, hay una parte de tu cerebro que se medio bloquea. Que es como, bueno, ya echas de menos escuchar tu lengua. Y de repente, de forma aleatoria, estás en el supermercado y escuchas a alguien hablar en español y dices, che, ¿de dónde has salido? Claro, en mi caso fue de repente un día escuché a alguien hablando español de España y dije, espérate, quédate aquí, quédate aquí. Y encuentras algo. Estas personas que habían viajado un largo recorrido para poder estar en Jerusalén, de repente escuchan que están hablando en su propia lengua. Y en Hechos 2, un poco más adelante, en el versículo 12, dice que estaban todos atónitos y perplejos, estaban absolutamente sorprendidos, diciéndose los unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué esta gente está hablando mi idioma?
Dice el versículo 13 que hubo otros que se burlaron y dijeron, estos están llenos de mosto, estos están borrachos, estos se han emborrachado. ¿Sabéis por qué decían esto? ¿Quién sabe por qué lo decían? Piensa. ¿Por qué unos se sorprendieron y los otros? Porque dice que eran todos varones justos y piadosos. ¿Por qué hubo algunos que pensaron, estos están borrachos? Seguramente no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Porque si tú y yo de repente, si yo estoy en Estados Unidos y de repente escucho a alguien hablar en catalán, voy a decir, ¿esto no es normal? Catalán es palmón. No es muy normal. Pero tú imagínate incluso si fuera quichua, por ejemplo, lengua indígena de Ecuador, y dices, una de las muchas, ¿no?, que hay, y de repente tú lo escuchas y dices, perdona un segundo, esto no es normal escucharlo aquí en medio de la nada. Tú ya te plantearías, esto no solo es gente balbuceando cosas, no solo gente diciendo bla, bla, bla. No sé, si yo ahora empezara a hablar en alemán, que no lo hablo, seguramente, si nadie habla alemán, bueno, Sara por el fondo me corregiría, pero el resto seguramente diríais, yo qué sé, Pau está aquí inventándose palabras. ¿Alguien conoce el juego este de los Sims? Había un videojuego que había unos muñequitos que vivían en las casas y tal, y tenían un idioma que se inventaron, no decían nada, decían así, ¿vale? Pues estas personas dicen, están borrachos, porque yo no entiendo lo que están haciendo. No estoy entendiendo la expresión del milagro que está sucediendo, de que esta gente esté hablando con mi lengua nativa. Dice que entonces, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose de pie, con los 11 al lado, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, que esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día, como diciendo, pero ¿cómo vamos a estar borrachos si es la hora de comer? No es hora de estar borracho. Dice, pero estos no están borrachos, escuchadme. Y entonces aquí sucede algo que yo, por hacerlo ágil, no vamos a leer juntos los 20 versículos, pero os animo a que lo hagáis. Os animo a que en casa leáis desde Hechos 16 hasta Hechos 36. Hechos 2, perdón. Hechos 2, desde el 16 hasta el 36. Os animo a que lo hagáis, os animo a que le dediquéis un rato, pero yo os voy a resumir rápido, por ir ágiles y terminar en tiempo. En este momento en el que Pedro se levanta y les dice, escuchadme bien, porque esta gente no está ebria y yo os voy a explicar lo que está sucediendo. Pedro se levanta con una autoridad que no es suya, con una sabiduría que no es suya, movido por el Espíritu Santo, porque recordad que unos versículos antes hemos leído que las personas que estaban en la casa hablaban en lenguas según el Espíritu les decía que hiciesen. Así que Pedro pasó lo mismo. Él se levantó, movido por el Espíritu Santo, y predicó lo siguiente. Les dijo, esto que estáis viendo no es extraño, es el cumplimiento de lo que Dios ya había anunciado por mediante del profeta Joel. Dice que en los últimos días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y para los que tomáis notas, eso está en Joel 2, del 28 al 32. Joel 2, del 28 al 32. Este es el inicio de la predicación. Por cierto, chicos, sí, genial, eso es. Qué cracks que sois. Vale, lo voy a decir un poco desde el lado, porque así lo podéis ver. Un segundo. Sé que os estoy molestando a los que hacéis el directo, pero al menos así todos podéis ver la pantalla. Luego lo pondréis, y si no, recordad que lo podéis ver en YouTube, que ahora seguramente está saliendo en pantalla completa. El principio de todo, Pedro les está hablando sobre el derramamiento del Espíritu que vemos en Joel 2, del 28 al 32. Después les dice, Jesús de Nazaret, a quien vosotros conocisteis, fue aprobado por Dios con milagros y señales, aunque fue entregado y crucificado conforme al plan de Dios y no pudo ser retenido por la muerte. Yo estoy haciendo un resumen, Si estáis leyendo la Biblia, no dice exactamente esto, pero es el resumen. Pedro primero habla, tomando Joel 2, diciendo, esto es el cumplimiento de la profecía. Después está hablando de que Jesús tiene un lugar central en el plan de redención dentro del plan soberano de Dios, usando el testimonio de que ellos mismos habían visto a Jesús. A continuación dice,
Dios lo resucitó tal y como David había anunciado cuando habló de que uno no vería corrupción. David murió, pero Jesús vive y nosotros somos testigos de su resurrección. Y esto tiene que ver con el Salmo 16. Con el Salmo 16, que dice David, a continuación, Pedro exalta a Jesús, dice, exaltado sea a la diestra del Padre, Jesús ha derramado este espíritu que ahora veis y oís. Y esto tiene que ver con el Salmo 110. Dice, así que sepa, aquí yo creo que se me coló, el Salmo 110 va arriba, ¿vale? Es lo que estaba viendo. El Salmo 110 es lo que dice cuando hace la exaltación de Jesús. Y finalmente dice, así que sepa toda la casa de Israel con certeza, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El mensaje que Pedro predica, movido por el Espíritu Santo, le lleva a decir, esto que estáis viviendo es el cumplimiento de la profecía de Joel, del derramamiento del Espíritu. Explica cómo Jesús tiene un papel central en el plan de redención, en el plan soberano de Dios. Luego habla de la resurrección de Jesús tomando el Salmo 16. A continuación habla de la exaltación de Jesús usando el Salmo 110. Y finalmente habla del señorío de Cristo, diciendo, a Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y tenéis que pensar lo siguiente, para un judío, esta afirmación es muy fuerte, porque está hablando de dos términos muy concretos, Señor y Cristo. Cristo es aquel que tenía que ser enviado, al que todos estaban esperando, Señor es Kyrios. Y para un judío, aceptar esto es muy duro. Cuando muchas veces hablamos de Felipe y el eunuco, que el eunuco vuelve y dice, había leído y después de que Felipe le explica todo el plan, desde ahí hasta la llegada de Jesús, le dice, ¿tú crees que Jesús es Señor y Cristo? Y Felipe y el eunuco dice, sí lo creo. Era una palabra muy fuerte. ¿Y qué sucede en el versículo 37? Porque la predicación de Pedro no es una autoexcusa, está diciendo, esto que está pasando es el cumplimiento de la profecía, explica el plan de salvación, les confronta diciendo, vosotros visteis a Jesús y vosotros mismos decidisteis crucificarlo, pero Él ha resucitado y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces, dice el versículo 37, después de esta confrontación directa, dice lo siguiente, versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Sabes qué quiere decir compungir? Hubo algo dentro de ellos que se hizo el corazón pequeño. Como que te falta hasta aire. Es como un momento de una revelación completa y absoluta. No hay lugar para excusas. No hay lugar para decir, sí, pero bueno, yo en realidad no dije nada. Yo estaba en la multitud. ¿Quién me iba a hacer caso a mí? Yo no lo crucifiqué. Fue un romano que le clavó las puertas. Yo este día estaba durmiendo. Yo solo fui a ver cómo le ejecutaban. No hubo excusa. Hubo compungimiento de corazón. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No puedo volver al pasado, no puedo evitar que Jesús muriera en la cruz, no puedo evitar haber tomado una mala decisión, no puedo excusarme. ¿Qué haremos? ¿Qué respuesta hay? Porque en este mensaje que hemos visto antes, no había respuesta, había una confrontación para que tú y yo nos hagamos una pregunta. ¿Qué pasa después? Así que ellos genuinamente le dicen, ¿qué haremos? Y el versículo 38 dice, Pedro les contesta y les dice, y que sirva para nosotros, iglesia, esto. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Ya no es un mensaje solo para 4 o 5 que estaban ahí. Dice, arrepentíos y aceptad al Señor en vuestro corazón, bautizados y caminad conforme a sus caminos, para recibir el Espíritu Santo, vosotros, vuestras casas y todos los que están lejos.
Todos aquellos que cuando volváis a vuestro lugar de origen, les volveréis a compartir. Dice, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. No os conforméis. ¿Os acordáis de a quién gritaban generación de víboras? Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Este mensaje, para estos judíos, era clarísimo. Dice, sed salvos de esta perversa generación. No te conformes solo con lo aparente. No cumplas solo con tus ofrendas y con tus diezmos y vayas a escuchar, hablar. Transforma tu corazón. Dice versículo 41, así que los que recibieron su palabra, di conmigo recibieron. ¿Quiénes? Los que recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego veremos los números de cuántas personas estaban. Pero ya os lo avanzo, había 120 personas en el aposento alto. Una multitud se juntó, escucharon, seguramente eran muchos más de 3.000, pero al finalizar el día hubo 3.000 personas que fueron confrontadas con el Espíritu Santo, se compungieron de corazón y tomaron la determinación de hacer a Jesús Señor y Cristo, Señor y Salvador, Señor y Redentor. Amén. Versículo 42. Y después de haber tomado esta decisión, estos 3.000, dice, ellos perseveraban en la doctrina. Di conmigo, perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. Se esforzaban para retener, para contener, para atesorar aquello que habían recibido. Porque familia, antes hablábamos de que un corazón puede ser rescatado de una situación y ese llamado a corrección diciendo, tengo contra ti que olvidaste tu primer amor. Así que piensa en lo siguiente, ¿cuán fuerte es el lugar del que te sacó el Señor para que tú seas capaz de decir, eso vale suficientemente la pena para perseverar, para retener, para atesorar lo que Dios acompañó del rescate? Porque Dios rescata, pero salva, sana y salva. Podríamos empezar a sacar un versículo detrás de otro, un pasaje detrás de otro, de muchas ocasiones en las que Jesús se encuentra con un necesitado, lo sana, pero dice, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Jesús no solo sana, sino que salva. Amén. Así que ellos dijeron, tengo que perseverar, tengo que atesorar esto que me han compartido. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Di conmigo, comunión, partimiento del pan y oraciones. Comunión, partimiento del pan y oraciones. El partimiento del pan pasaba en lo íntimo, normalmente. Se sentaban en la mesa, se sentaban a cenar y partían el pan recordando que esto era la muestra de lo que Jesús había hecho en la cruz. Así que si no hay comunión, no hay partimiento del pan. Si no hay comunión, no hay oraciones diferentes a la generación de víboras. No hay una oración diferente a los fariseos que oraban en alta voz para que todo el mundo les escuchaba. En la comunión hay una oración de alguien roto que dice, Jesús, tú sabes cuánto te he fallado. Derramando lágrimas. Pero en comunión con amigos y hermanos, yo puedo ser vulnerable y puedo decir, Señor, tú sabes cuánto te fallé. Porque no necesito aparentar nada. Porque igual que el Señor me rescató a mí, te rescató a ti. Nosotros no estamos aquí porque, no, mira qué bien. Un día de repente se abrieron los cielos y cayeron unos cuantos. ¡Oh! Y vinimos inmaculados, sin fallo y sin pecado. Nada que ver, eso solo hubo uno. El resto todos fuimos rescatados.
Pero después, ¿qué voy a hacer con el rescate? Perseverar. Bueno, voy a avanzar porque aún ni he empezado casi, ¿eh? Así que este texto nos muestra una iglesia que nace con poder. Di conmigo, con poder. Porque, a ver, ¿quién quiere servir a un Dios impotente, que no tiene poder? ¿Quién quiere seguir a un Dios que no le puede salvar? ¿Quién quiere seguir a un Dios que no le puede rescatar? ¿Quién quiere seguir a un Dios que no le puede sanar? Ahora, si tú has visto a un Dios que puede sanar, que puede salvar y que puede restaurar, aun si no decide hacerlo conmigo, yo le voy a seguir porque sé de su poder. Así que vemos una iglesia que nace con poder, vemos a Pedro predicando con valentía, el mismo Pedro que unos 50 días antes había estado asustado y negando a Jesús 3 veces solo porque, cuidado, a ver, vienen unos romanos, ¿tú ibas con Jesús? No, que va, por favor, no, quien supiera, yo no soy ese. Ese mismo Pedro es empoderado por el Espíritu Santo y entonces esa palabrería con la que él decía, no, yo te protegeré, yo te cortaré, yo haré esto, de repente surge de una forma diferente, en una forma transformada a través del Espíritu Santo, con denuedo y con convencimiento. Vemos a muchas personas siendo añadidas, arrepentimientos genuinos y vidas transformadas que permanecen y que perseveran en la doctrina con comunión y oraciones. Familia, si entendemos lo que estamos leyendo en Hechos 2, ¿quién no quiere eso? O sea, voy a rehacer la pregunta. ¿Quién quiere que nuestra iglesia sea una iglesia como esa? En la que el Señor nos visite, insisto, no hace falta que sea con poder, pero en el que el Señor nos visite, en el que haya arrepentimiento genuino, en el que haya unidad, en el que haya comunión, en el que haya un lugar seguro, en el que ese tipo de oraciones no salen solo de mí, sino que comunitariamente apoyamos esa oración. ¿Se entiende? Esto es lo que todos queremos. Queremos ver a Dios moverse. Queremos ver a Dios sanar. Queremos ver a Dios restaurar. Primero, yo lo deseo para mí, pero lo deseo para los demás. Queremos ver fuego, queremos ver fruto, queremos ver poder, queremos ver expansión, queremos ver salvación. Todo esto es bueno. Pero yo en este texto veo, no en el texto, sino en este análisis, veo dos problemas. Veo dos problemas. El primero es ver el fuego como una finalidad. El fuego del Señor, lo siento, porque muchos deseamos verlo, pero el fuego del Señor no es una finalidad, no es un fin, es un medio. Hay personas que quieren sentir, pero Dios quiere revelar. Voy a repetirlo, para quien toma nota. Hay personas que quieren sentir, pero Dios quiere revelar. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia entre sentir y revelar? Sentir, yo puedo sentir algo nuevo. Revelar es hablado sobre algo que Dios ya había hablado. Algo que Dios ya había tratado en el corazón. Dios quiere mostrar lo que ya hay. Dios quiere revelar, mostrar, destapar. Una forma de verlo es, ¿sabéis en Navidad cuando, yo no sé si alguno lo ha hecho, pero esto era muy típico aquí, el calendario de Adviento? Y habían un montón de días que llegaban hasta... Y yo cuando era pequeño había como una cajita con chocolatinas dentro y tenías día a día y tú ibas, destapaba y no salía algo nuevo. Salía lo que el constructor de la caja le hubiera metido en el día 1. Y si era el día 1, me comía un chocolatito de no sé qué. Dios desea revelar. Hay personas que quieren sentir, pero Dios quiere revelar. El centro de Hechos 2 no es la experiencia. Quiero que os quede claro. A mí a veces me ha tenido que confrontar este texto y este texto surge de confrontarme a mí mismo. El centro de Hechos 2 no es la experiencia con el fuego del Espíritu Santo. Es una predicación centrada en Cristo que trae convicción, arrepentimiento y transformación. Voy a repetir. El centro de Hechos 2 no es una experiencia de fuego con el Espíritu Santo, que también, sino que el centro es una predicación centrada en Cristo, con un mensaje redentor que trae convicción, arrepentimiento y transformación. Es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir, porque ¿para qué quieres el fuego? ¿Qué seremos? ¿Como Simón el Mago? Es segundo domingo que predica, a lo mejor se viene predica de Simón el Mago, ¿Pero qué queremos ser? ¿Como Simón el Mago? Que anhelaba el fuego para hacer pirotécnicas y historias para que la gente, para poder seguir
disfrutando del dinero de la gente y robándoles? ¿O quiero el Espíritu del Señor para obrar conforme a su voluntad? Hay veces que hemos entendido y hemos pensado, si yo tuviera el fuego del Señor, le diría a una montaña que se mueve y se iría. Y diría, pues, oye, ¿os apetece que paseemos a Montserrat? Montserrat, aquí, venga, vamos a salir. No hace falta coche, no hace falta nada. ¿Pero eso es la voluntad de Dios? Yo no puedo anhelar el fuego para hacer lo que a mí me dé la gana. El fuego viene con un denuedo, entender cuál es la voluntad del Señor. Por eso es una revelación, no solo es una experiencia, no es un sentimiento. Si no hay palabra, no importa cuánto fuego digas que has vivido, porque en el mensaje de Pedro tiene, ¿os acordáis? Joel, testimonio. David, testimonio. Si en ti no hay palabra, no importa cuánto fuego digas que has vivido, porque no va a transformar a nadie. Porque tu testimonio y el mío es muy importante, pero siempre tiene que terminar conectado con Jesús, porque ni tú ni yo podemos salvar a nadie. Bueno, puedo salvar a alguien que se está ahogando y le saco del agua, pero ni tú ni yo podemos salvar a nadie, solo Jesús. Tú y yo no podemos sanar a nadie, a no ser que seamos médicos y usemos medicina, pero Jesús sana. Tú y yo no podemos liberar a nadie, a no ser que seamos carceleros y nos llegue la orden de liberar a alguien, pero Jesús libera. Y libera de cadenas que nadie con ninguna llave del mundo puede liberar. Pero solo lo puede hacer Él. ¿Os acordáis de esos que conocieron a Jesús y que les fue predicado y entonces dijeron, vamos a ir juntos a echar afuera a este demonio? Y cuenta la Biblia que volvieron sin pantalones. Siempre me gusta hacer esta frase. Digo, yo no sé tú, pero si vas a una pelea y vuelves sin pantalones, perdiste. ¿Vale? Entonces ellos fueron, dijeron, no, en el nombre de Jesús, del cual Pablo nos ha predicado, ¡fuera! Y los demonios le contestaron, genial, a Jesús lo conozco, genial, a Pablo lo conozco, tú no sé ni quién eres. Y volvieron sin pantalones. Familia, el fuego no solo es para hacer lo que yo quiera, aunque a veces genuinamente queramos hacer algo bueno. El fuego debe revelar lo que hay, así que el punto 1 es que el fuego no es una finalidad. Si no hay palabra, no importa cuánto fuego digas que has vivido. Segundo punto, y con el cual vamos a entrar muy rápido a los puntos principales de la predicación, es que hay una base. Hay una base. Pentecostés no fue un momento aislado que sucedió sin más. No fue un evento espontáneo. Fue la culminación de un proceso que Dios ya había forjado en ellos. Y aquí viene la pregunta, la frase principal, que es el núcleo de este mensaje. Y es que hay muchas personas que quieren vivir y experimentar Hechos 2 sin haber pasado por Hechos 1. Hay muchas personas que anhelan el fuego de Hechos 2, pero no están dispuestos a permanecer en lo que sucede en Hechos 1. ¿Queremos ver a Dios obrar? Señor, actúa en mi vida, haz milagros, alguna vez los hiciste, quiero que los hagas, pero no estoy dispuesto a perseverar en lo que dice Hechos 1. Y me vas a decir, vale, Pau, ¿qué dice Hechos 1? Esta semana hablaba con alguien haciendo una broma mientras preparaba este mensaje. Digo, es que Hechos 2 habla de una cosa y Hechos 1 dice, no me acuerdo de Hechos 1, pero me acuerdo de Hechos 2. Hechos 1 nos habla de preparación, Hechos 2 nos habla de manifestación. Así que vamos a ir bastante ágiles y rápidos por los puntos centrales del mensaje de hoy. Porque antes del fuego hubo una orden. Antes del fuego que sucede en Hechos 2, hubo una orden que aparece en Hechos 1. Y si me acompañáis, pasáis la página atrás, seguramente, a Hechos 1. Hechos 1:4 dice lo siguiente. Y voy a tratar de ir muy rápido, ¿vale? ¿Estáis despiertos aún? ¿Os quedan 30 minutos de atención? Bueno, 25. Dice, Hechos 1, versículos 4 y 5. Dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen. Di conmigo, que esperasen. Que esperasen. Que no se fueran, que esperasen. La promesa del Padre, la cual les dijo que
les dijo, oísteis de mí. Voy a repetir, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Jesús les había transmitido. ¿Vale? Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados con el fuego del Espíritu Santo dentro de no muchos días, pocos días. Aquí el punto no solo es que Jesús les promete algo después de haber sido resucitado y haber pasado 40 días con ellos. Es decir, esto sucede después de que Jesús ha resucitado y ya ha pasado 40 días con ellos. Y antes de irse les dice, no os vayáis, esperad, que cuando permanezcáis en no muchos días, igual que recibisteis el bautismo de agua por Juan, recibiréis el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí sucede algo porque el punto no es que Jesús les promete algo, el punto es que les manda, no les sugiere, no les propone, les manda, esperad. Porque es imperativo, dice, les mandó que no se fueran. ¿Sí? Así que esto rompe nuestra lógica, porque ellos, cuando pensamos en estas personas que estaban en el momento en el que Jesús les predicó, y ahora veremos cuántos eran en el momento en que Jesús dice estas palabras, ellos ya habían recibido muchas cosas, no eran cualquiera, no era una persona que pasaba por la calle y se encontró con Jesús de casualidad, no era alguien que fue llamado por un mensaje de multitudes, eran personas que habían permanecido lo suficiente para ver a Jesús resucitado y para esperar junto con él 40 días. Estas personas habían visto milagros, ya habían sido enviados, ¿os acordáis de cuando los mandaron de 2 en 2? ¿Pero dónde? En un lugar contenido. No vayáis a Samaria, no vayáis... O sea, había un lugar concreto al que fueron enviados y volvieron. Estos habían tenido experiencias reales con Dios. Eran gente que ya estaba preparada. Tú pensarías, están listos para ser enviados. Ya es el momento, me siento preparado, Señor. Va, mándame. Va, vamos a echar fuera demonios. Porque os acordáis de cuando los mandaron de 2 en 2, volvían y decían, sorprendidos, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dice Jesús, no tengas esto por grande, sino ten por grande que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, Jesús llevaba tiempo diciéndoles, espera, que necesitas algo, te falta algo muy clave. Aún así, con todo lo que habían vivido, Jesús les dice, no salgáis todavía, no os mováis todavía, no intentéis hacer mi obra en vuestras fuerzas. ¿Aterriza cerca esto? No intentes hacer mi obra con tus fuerzas. Porque si no, Jesús hubiera dicho, no intentes hacer tu obra con tus fuerzas, no intentes hacer tus planes. ¿Cuántas veces hemos usado a Dios como excusa para hacer lo que nos da la gana? Si la obra es del Señor, los tiempos y el orden es del Señor. ¿Quién ha hecho algo en construcción? Mayor o menor, ¿vale? Yo he construido muchas cosas con Lego, pero he visto obras. Aquí no cada uno viene y dice, no, a mí me apetece poner una ventana en esta pared. ¿Y usted quién es, señor? O sea, hay un diseño, pero hay un responsable. Y hay alguien que es el dueño de la obra. Así que la obra es del Señor y el Señor les dice, no intentéis hacer mi obra con vuestras fuerzas. La primera preparación para Hechos 2 fue la obediencia de quedarse cuando quizás querían moverse. Voy a repetir. La primera preparación para Hechos 2 fue el hecho de que obedecieron para quedarse cuando seguramente querían moverse. Porque hay veces que Dios no nos está frenando porque no quiera usarnos, sino porque quiere prepararnos para que no perdamos lo que Él va a darnos en el nombre de Jesús. Voy a repetir. Hay veces que Dios no me está frenando porque no quiera usarme. Es porque Él se quiere asegurar de que yo estoy preparado para retener lo que me va a dar. Acordaros que después de la predicación de Pedro, ¿qué es lo que queda? 3.000 personas que responden al mensaje, pero que no solo responden, sino que
perseveraron en la doctrina. Estuvieron preparados para retener lo que Dios había dado en este momento de fuego. No hacía falta que cada día cayera fuego del cielo y les diera una muestra increíble. Ya la hubo y ellos fueron capaces de retenerla. Dios se siguió mostrando, quizás no de la misma forma. Así que repito, Dios no te está frenando porque no quiera usarte. Dios te está frenando porque quiere estar seguro de que tú estás preparado o preparada para retener lo que Dios va a dar cuando lo dé. ¿Amén? ¿Quién quiere servir al Señor con todo su corazón? ¿Quién está dispuesto a permanecer en el torno que duele para que mi corazón esté preparado para que el Señor me use? Esa duele, ¿eh? Cuesta, mantener la mano levantada ahí. Cuesta ser corregidos. Cuesta ser confrontados con lo que hacemos mal. Pero Dios necesita que estemos preparados para atesorar lo que Dios quiere dar después. Tú y yo no podemos estar viviendo diciendo, quiero el fuego, quiero el fuego. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer cuando tengas el fuego en tu mano? ¿Lo voy a usar para mí o voy a tener un corazón dispuesto a ir a donde el Señor me envía? Fuera lo que fuera. Porque, que el Señor me use, pero primero sane mis situaciones, mola. Pero ¿y si el Señor te pasa como con Pablo? Que le oraba y le oraba y le oraba a Dios. No, quítame el aguijón del talón que me duele. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, no, pues entonces no. Sáname, pero como el ladrón de la cruz, ¿os suena? Bueno, bájate tú y de paso nos bajas a nosotros para que sea una gran obra. No. Señor, quiero tu poder para hacer tu voluntad. Quiero tu poder para hacer tu obra. Es como si yo voy a la obra y de repente tienen una máquina excavadora que es propiedad del dueño de la obra. Y digo, quiero la máquina excavadora. ¿Para hacer qué? Para darme una vuelta, es que parece súper chulo. No, amigo. La máquina excavadora se usa para algo, para excavar. ¿Tú sabes conducir? No. Prepárate. Para que cuando llegue el momento tú lo puedas usar. Amén. Dios quiere dar el orden, la obediencia y la paciencia necesarias para retener lo que Él nos ha dado. Amén. Punto 2. Antes del fuego hubo una reducción. ¿A quién le gusta la cocina? Veo pocas manos levantadas de cocineros expertos, ¿eh? ¿A quién le gusta la cocina? ¿Qué es una reducción en términos de cocina? Pasas de algo que a lo mejor tenía mucha cantidad y se concentra. Pero eso que se concentra, mamma mía, ¿cómo sabe? La reducción intensifica, me sale el italiano ya, intensifica el sabor de lo que queda. Antes del fuego hubo una reducción, porque no todos permanecieron, porque hemos leído lo que dice el Hechos 1:4, dice, no os vayáis, permaneced aquí, que en pocos días recibiréis la llenura del Espíritu Santo. Pero en ese momento quedaron pocos. ¿Y cómo podemos saber cuántos quedaron? Porque Hechos 1 empieza directamente diciéndoles esto. 2 versículos. En 1 Corintios 15:6, no sé si lo tenemos, pero si no lo leo yo, dice, 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, que cuando Jesús resucitó, se mostró a más de 500 personas a la vez, que no eran cualquiera. Dice, a 500 hermanos. Y si eran hermanos, no lo eran por sangre terrenal, lo eran por sangre celestial. Es decir, por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Así que había 500. ¿Vale? En Hechos 1:15 dice, y en aquellos días, hablamos un poco después del momento en el que Jesús les dice que permanezcan, dice Hechos 1:15, en aquellos días Pedro se levantó en mitad de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Es decir, Jesús se mostró a 500, solo 120 permanecieron. ¿Cuántos días dijo? Unos pocos días. Familia, ¿cuánto deseas el fuego? Honestamente, ¿cuánto deseas el fuego? ¿Unos pocos días? Amigo,
¿Ya has perseverado hasta ver a Jesús resucitar? ¿Ya te basta? Si quieres el fuego, espera unos pocos días. Pero familia, Hechos 1 es una trituradora de carne. Voy a repetir. Hechos 1 es una trituradora de carne. Porque en Hechos 1 todos tus deseos, todos tus anhelos son triturados. Porque yo quiero salir ya. Quiero ir a predicar, quiero ir a echar fuera demonios, quiero sanidad, quiero poder impartirla. Ya. Pero el Señor dice, espérate, pon orden y obedece. Para que seas capaz de retener lo que te voy a dar. ¿Amén? Así que Pablo dice que Jesús apareció a más de 500 hermanos a la vez, pero en Hechos 1, en el aposento alto, aparece como a 120. De 500 que vieron a Jesús resucitado, 120 permanecieron esperando. Porque no todos los que experimentaron permanecieron. Hay muchas veces que deseamos la experiencia, pero no estamos preparados para permanecer. Porque lo importante no es cuántas experiencias atesores en tu vida, que gloria a Dios por las experiencias con el Señor. Lo importante es que tú y yo, al final del camino, cuando nos encontremos con Jesús, Él diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en la gloria de tu Señor. De tu Señor. No de tu maestro, no de tu ideología, no de tus pensamientos, no de tu religión. De tu Señor. Porque en Hechos 1 la carne es triturada. Muchos pueden ver, muchos pueden emocionarse, muchos pueden estar cerca del movimiento de Dios, pero cuando Dios pide esperar, obedecer, permanecer, ser formados, no todos siguen. La pregunta no solo es, ¿has visto algo de Dios? ¿Has experimentado algo de Dios? ¿Crees que Dios es real? La pregunta verdaderamente es, ¿estás dispuesto a permanecer cuando Dios te pida esperar? Cuando Dios te diga que no es el momento. Porque ahí es donde la carne se tritura. La diferencia entre los 500 y los 120 no fue la revelación que recibieron, sino la perseverancia con la que respondieron. Segunda oportunidad. La diferencia entre los 500 y los 120 no fue la revelación que recibieron, fue la perseverancia con la que respondieron. Decidieron responder con perseverancia a lo que habían recibido. La experiencia fue la misma. Los 500 vieron a Jesús resucitado, pero 120 permanecieron. Punto 3. Antes del fuego hubo una sala, el aposento alto. Y posiblemente este lugar es el mismo aposento donde se celebró la cena del Señor, que sale mencionada en Lucas 22:10 y en Marcos 14:15. Dice que en Hechos 1:13 al 14 dice, y entonces subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Judas, hermano de Jacobo, no confundir con Judas Iscariote, que hubo alguno que ya dijo, ¡ah! Este subió también. No. Dice, y todos perseveraban unánimes en oración. Que toca ahora repetirlo juntos. ¿Cómo perseveraban? Unánimes en oración y ruego, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y digo que este texto posiblemente es el mismo, por el contexto, que el lugar donde vieron la cena del Señor, que es en Lucas 22:10, voy a leerlo muy rápido. Dice, cuando Jesús está preparando el lugar de la última cena, les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare y decidle al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Amén. El aposento alto no era todavía la calle. No era un lugar de predicación pública, no era todavía un lugar de estruendo. No había multitudes preguntando, ¿qué quiere decir esto? Era un lugar apartado,
un lugar de reposo, un lugar donde el silencio confronta tus inquietudes personales. Si yo estoy cojo y quiero que el Señor obre en mí, yo me empiezo a poner impaciente. Hay veces que tenemos la esperanza de que el Señor nos va a ayudar a llegar a final de mes, a pagar las deudas y tenemos mucha confianza, pero cuando se acerca el día 30, ya aprieta, es diferente, ¿eh? Todos creemos que tendremos paciencia, pero cuando llega el momento en el que viene la presión, ahí las voces en la mente empiezan a achuchar. El aposento alto era un lugar de espera, un lugar de oración, un lugar de transición, un lugar donde no se controlaba el calendario, porque Jesús no les dijo, igual que sí que les dijo, en 3 días resucitaré y volveré, y aún así les costó perseverar, esta vez les dijo, bueno, en unos pocos días vendré. No había un calendario, ninguno de los 120 tenían un control. El aposento alto se convierte, como decía, en un lugar de transición, de espera, de formación interna. Todavía no es misión, es preparación. Y hay lugares que no parecen que sean productivos desde fuera. Si tú y yo queremos ser lanzados, hay lugares que no nos parecen productivos, pero están formando el carácter que luego van a sostener tu vida. Porque tú estás dispuesto a vivir sacrificándote continuamente para cumplir 1 Juan 3:16, ser dispuesto a amar a los hermanos para morir por ellos. ¿Por qué no puedes recibir el fuego si no estás dispuesto a esto? Tú y yo nos tenemos que preparar. El aposento alto no era un lugar donde la iglesia se escondía del mundo, era el lugar donde Dios preparaba a la iglesia para ser enviada después al mundo. No era un lugar de apartarse, no era un lugar de esconderse, sino que era un lugar de preparación para ser enviados. Así que último punto, antes del fuego hubo un orden. Antes del fuego hubo un orden. Y este fragmento es uno de los que más me ha confrontado a mí esta semana. Tiene que haber un orden en la casa antes de que el Señor obre. Y no hablo físicamente de la iglesia. Hablo de mi casa. Hablo de mi corazón. Porque ¿dónde está el templo del Señor? ¿Son estas paredes? Este es el lugar donde tenemos el privilegio de juntarnos como hermanos, orar y reunirnos y saber que Dios está aquí. Porque cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está en medio de nosotros y el Señor está aquí hoy. Pero Él no se queda aquí esperando ¡hey, amigos, venid el domingo que viene, por favor! Me quedo aquí encerrado. O venid el miércoles, que a lo mejor nos vemos un rato. El Señor habita en aquellos que lo han hecho su Señor y Salvador. Aquellos que han aceptado que Jesús es Señor y Cristo. Así que antes del fuego hubo un orden, porque fueron llamados a restaurar lo que estaba roto. En Hechos 1, 16 al 26, vemos cómo ellos se enfrentaron a una situación. ¿A qué situación? La que había dejado Judas. No el que fue con ellos, sino el que traicionó a Jesús. Porque ellos fueron levantados 12 y solo quedaban 11. Y había sido algo notorio, porque cuenta la Biblia que hasta el lugar donde Judas se desinstaló el Windows, le pusieron nombre para reconocer lo que había pasado. Era algo notorio para la sociedad. De repente uno de los 12 traicionó a Jesús y se quitó la vida. Así que ellos se piensan, en este caso Pedro se levanta y explica que, lo resumo de vuelta, que todo ya estaba enunciado en las Escrituras y que ahora es necesario que otro ocupe su lugar. Creo que ese micro se está acoplando. Si quieres, mutealos. Ahí. Ahí vuelvo. Y Pedro se levanta y explica que todo ya estaba anunciado en las Escrituras y que ahora es necesario que otro ocupe su lugar. Y no lo hacen de cualquier manera. Piensan lo siguiente: tenemos que elegir a alguien que haya andado con Jesús, que haya visto sus milagros, que haya retenido y haya continuado, haya perseverado y que le haya visto resucitar.
necesitamos a alguien que cumpla todas estas características, de la misma forma que Jesús llamó a alguien. Y se quedan así y piensan, tenemos que elegir a uno. Tiene que haber alguien que haya estado con nosotros desde el principio, pero que haya sido testigo de la resurrección. Familia, a veces no le damos suficiente importancia a lo fuerte que es la resurrección de Jesús. Creo que lo he compartido muchísimas veces, pero os lo recuerdo. La iglesia primitiva no fue perseguida solo porque amaran a Jesús y porque ayudaran a sus amigos y a sus semejantes. La iglesia primitiva fue confrontada y perseguida porque si ellos decían que habían visto a Jesús resucitar, Jesús tenía razón y el resto no la tenía. Así que los persiguieron hasta el último de sus días, matándolos, torturándoles, haciéndoles temer, asesinando a todo lo que podía estar alrededor de aquellos fieles, para que dijeran, me lo inventé, nunca vi a Jesús resucitar. Porque si conseguían que uno de ellos dijera, Jesús nunca resucitó, toda la historia de la cual ellos habían sido testigos no servía de nada. Y todos aquellos que vieron a Jesús resucitar resistieron hasta las últimas consecuencias. Y dijeron, yo no puedo negar lo que he visto y oído, porque Cristo es Rey, Cristo es Señor, Jesús es Rey y Él volverá. Hablábamos esta semana de Policarpo, mayor, le ponen delante de una hoguera y le dicen, maldice a Jesús o te prenderemos fuego en la hoguera. Y Policarpo contesta y dice, tú sabes la edad que tengo yo. He perseverado cuidando mi relación con el Señor, cumpliendo sus mandamientos, llamando a los otros, para que ahora a las puertas de mi muerte vaya a negar al Señor al cual estoy deseando ver. Estoy ansioso por verle de vuelta. No me puedes quitar nada. No hay nada que me puedas quitar. Amo tanto a mi Señor que es que perder aquí, que no deseo perder, pero si tengo que perder mi vida, será ganancia, porque ya estaré con Él. Pero no existe nada en la faz de la tierra que pueda hacer. Dice que le prendieron fuego y el fuego no le consumía. Y estaba ahí en medio y decían, pero muérete ya. Y él estaba ahí. No sé, supongo que no estaba así, debería estar asustado, seguramente. Pero dice que el fuego no le prendía a él. Y que entonces, y lo apuñalan y lo matan. Porque no podían entender que hubiera alguien que estuviera dispuesto a morir para no decir Jesús no resucitó. Porque él lo vio con sus ojos, dijo, yo sé lo que he visto, yo sé lo que he creído, yo sé lo que he tenido. Jesús no se quedó muerto, Jesús resucitó. Así que eligen, ponen a suertes entre dos. Esto da para otra predicación, pero antes del Espíritu Santo lo pusieron a suertes, confiando en el que el Señor eligiera. Todas las decisiones después de Hechos 2 son de común acuerdo en unidad con el Espíritu Santo. Todas las siguientes decisiones que tienen que tomar son, hemos estado de acuerdo, nosotros y el Espíritu Santo. Hemos encontrado unidad en las decisiones porque el Espíritu Santo me ha confrontado de lo que yo estaba poniendo de mi carne, porque mi carne fue triturada en Hechos 1. Así que mientras esperan en Hechos 1, no están pasivos. Oran, permanecen unánimes y también ponen orden, llenan el vacío de Judas. Y Pedro vuelve a la Escritura, interpreta lo ocurrido a la luz de la palabra. La comunidad ora. Reconocen que Dios conoce sus corazones. Y entonces Matías es añadido al grupo de los 12. Esperar no es inactividad. Y yo quiero que este mensaje cale en ti hoy. Si estás en un tiempo en el que Dios te está pidiendo que esperes, no es inactivo. A lo mejor no estás pudiendo hacer lo que te encantaría hacer, pero Dios está llamando no es inactividad, es preparación activa. Ellos no se quedaron solo esperando. Bueno, en algún momento vendrá el Señor y nos dirá qué hacer. Venga, pop, aquí, paraos. ¿Me pasas el pan? ¿Tienes un poco de sal? Ellos se pusieron manos a la obra, se pusieron a orar, se pusieron a interceder y tomaron decisiones, pusieron orden en la casa. Dios no quería llenar solo una sala. Dios quería ordenar un testimonio, Dios quería restaurar una fractura, Dios quería preparar una comunidad. Antes de derramar el poder sobre una comunidad, Dios quiere ordenar sus fracturas.
Porque Hechos 2 no cae sobre una multitud curiosa. Hechos 2 cae sobre una comunidad preparada. Sobre 120 que estaban dispuestos a abrazar a los 3000, que quizás algunos de ellos estaban diciendo: ¡Wow, estáis borrachos! Cayó sobre una comunidad que estaba dispuesta a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias, que estaban preparados para atesorar lo que el Señor les dio. Si Hechos 2 es fuego, Hechos 1 es un altar. Y esta es la idea con la que quiero que terminemos hoy. Si Hechos 2 es manifestación, Hechos 1 es preparación. Si Hechos 2 es poder, Hechos 1 es obediencia, espera, oración, unidad, orden, permanencia. La pregunta ya no es si tú quieres Hechos 2, porque todos lo queremos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a pasar por Hechos 1? ¿Estás dispuesto a permanecer a la trituradora de carne? ¿Estás dispuesto a poner orden en tu vida? ¿Estás dispuesto a dejar de obrar y orar e interceder solo desde lo que te falta, sino en lo que tú entiendes que va Jesús contigo en la barca, que decíamos la semana pasada? ¿Estamos dispuestos a entender que estoy orando al Creador de los cielos y la tierra, que no necesita nada de mí, pero que aún así se goza de que tú y yo deseemos servirle y honrarle? Ángeles adoran continuamente: santo, 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 sin parar. Cuando tú y yo nos cansamos, no, es que hemos repetido el coro 10 veces ya, a ver si cambian a una estrofa. Hay ángeles que están cantando: santo, santo, santo es el nombre del Señor. Santo, 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 día y noche, sin parar. Y aún así, el Señor se para. Hay una pequeña comunidad ahora en Manresa que están cantándome santo. Y lo están haciendo de corazón, porque han elegido hacerlo. El mismo Dios que todo lo tiene, su corazón es conmovido. Mereció la pena. Me imagino a Jesús diciendo: mereció la pena morir en la cruz por ellos. Míralos cómo cantan, míralos cómo sus vidas son transformadas, míralos cómo se preparan para recibir el fuego. Dios no solo quiere derramar algo sobre ti, Dios quiere formar algo en ti. Así que la pregunta hoy no debería ser: Señor, ¿cuándo me vas a llenar? La pregunta debería ser: Señor, ¿qué tienes que ordenar en mí antes de llenarme? Señor, ¿qué tienes que ordenar en mí antes de llenarme? Decíamos que si Hechos 2 es el fuego, Hechos 1 es el altar. Y la frase con la que quiero cerrar es que quizás tú hoy estás pidiendo fuego, pero Dios te está llamando a que primero levantes un altar en tu vida. Dios te está llamando a que tú prepares tu corazón, a que tú prepares un recipiente para recibir lo que el Señor quiere dar. Porque si no, puede venir Hechos 2 y puede derramarse, pero ¿qué va a permanecer en ti? El recuerdo que otros han vivido: ¡ay, Señor, ¿por qué pasó de mí? Estaba dispuesto para todos. Ese mensaje era para los 500, pero solo 120 permanecieron. Ese mensaje era para todos. Dios deseaba llenar todos. Y siempre me confronta este mensaje de Eliseo cuando habla con la viuda y le dice: es que no tengo ni aceite. Y dice: llama a tus vecinos y prepara todas las tinajas que puedas, porque en el momento en el que empieces a derramar, el aceite no parará hasta que te quedes sin tinajas. Y de repente, cuando lo vieron en obra, empezó a correr: no, tráeme más, hasta que le quedó la última tinaja y se acabó el aceite, porque no había más para llenar. Si en lugar de 120 hubieran permanecido 500 hubieran sido llenos del Espíritu Santo. Y este mensaje es para ti y para mí hoy. La pregunta no es si Dios puede derramar fuego. Dios puede derramar fuego en su soberanía, cuando Él quiera. Pero ¿estás dispuesto a poner tu vida en el altar? ¿Estás dispuesto a responder: Señor, heme aquí? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por
estos tiempos de comunidad. Señor, te damos las gracias porque tú nos dejaste de una forma muy cuidadosa todos estos textos, de forma que nosotros 2000 años después podamos atesorarlos. Señor, te damos las gracias por el testimonio de estos primeros discípulos que nos enseñan cómo deberíamos movernos y qué no deberíamos hacer. Señor, deseamos permanecer en ti. Deseamos permanecer esperando a que si tú lo deseas, derrames el fuego, pero si no, vamos a hacer nuestra parte. Vamos a poner el altar en nuestros hogares. Señor, hoy tomamos la determinación como iglesia de que el templo que hay en nosotros, donde habita el Espíritu Santo, sea un lugar donde tú puedas disfrutar de la presencia con nosotros. Señor, ponemos orden en la casa y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero hacer una pregunta.